más amena en la palabra de Dios, en particular en las palabras del maestro. Si gustan por tomar notas, el tema del mensaje que vamos a estar compartiendo le hemos puesto por título Tomando el borde de su manto. Amén. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 5 verso 21. Marcos capítulo 5 verso 21. ¿Están conmigo? Está escrito en este evangelio, Marcos capítulo 5 verso 21, de la siguiente manera. Vamos a leer del 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey Soberano, en este día, Padre, te agradecemos porque nos das la vida, porque nos permites estar en este lugar, nos permites congregarnos, nos permites, Padre Celestial, llevar a cabo este estudio del seminario, y estamos ahora también concluyendo el segundo módulo de este seminario. Gracias, Padre eterno, por cada uno de los que conforman ese grupo, Padre Santo, porque tú los has llamado, porque tú has puesto el sentir como el hacer, Padre Celestial. Te pedimos, Padre eterno, que lo que aprendemos de ti, Padre, no sea solamente información, sino que, Padre eterno, sea como flechas en manos del arquero, que, Padre eterno, cumplan una función especial y poderosa en nuestras vidas y en la vida de los demás que nos escuchen, Padre Santo, para la gloria de tu nombre. Hoy, Padre eterno, ponemos en tus manos toda preocupación, ponemos en tus manos, Padre Celestial, toda tribulación, toda enfermedad, toda necesidad que estemos pasando, cualquiera de los que estemos aquí presente, que al momento, Padre eterno, de escuchar tu palabra, tú estés, Padre eterno, glorificando tu nombre y manifestándote de manera poderosa en la vida de cada uno de nosotros, conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí presentes y que tú conoces bien, Padre eterno. Glorifica hoy tu nombre, oh Dios de Israel. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías, te pedimos todo. Amén. Amén, Señor. ¿Por qué no das un aplauso fuerte al Todopoderoso, al dador de la vida? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pueden tomar de ese cuerpo de agua. Dice el verso 21: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y en ese preciso instante, el evangelista nos dice que vino una persona al maestro. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era esa persona, hermanos? Jairo. ¿Y quién era Jairo? El líder principal de la sinagoga de ese lugar. No era cualquier persona Jairo, ¿verdad? Y Jairo, con todo y que era el principal de la sinagoga, con todo y que era el líder principal de la sinagoga, no
no dudó en humillarse delante del maestro. Y dice la palabra que postrándose, ¿qué cosa? Le rogaba mucho un favor, le rogaba mucho un milagro. Pasaba que su hijita estaba en agonía, estaba enferma y ya prácticamente no contaban con ella, se estaba muriendo su hija. Yo creo que todos los que son padres deben de entender la frustración, ¿verdad?, que sentía Jairo en ese momento al ver a su pequeña hija agonizando. Entonces este hombre no dudó cuando escuchó que el maestro estaba en sus alrededores, no dudó en ir a rogarle que por favor sanara a su hija, y el maestro accedió. Y antes de continuar con esta narrativa, tendríamos que preguntarnos por qué accedió de inmediato el maestro a esa petición de Jairo. ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Tenía acaso Jairo, el principal de la sinagoga, un mérito especial para que al instante Jesús, el Mesías, respondiera a su pedido y fuera con él a sanar a su hija? Vamos a ver, vamos a Lucas capítulo 7, porque aquí hay algo interesante. Vamos a otro pasaje de los evangelios. ¿Ustedes recuerdan este otro pasaje al que vamos a ir en Lucas capítulo 7? Cuando en un momento dado también le rogaron un favor al maestro. ¿Y cuál era ese favor? ¿Cuál era esa sanidad? Porque también era una sanidad. Bueno, resulta que existía un centurión romano que tenía también en una delicada situación, tenía también enfermo a su siervo, ¿recuerdan? Y en un momento dado, un grupo de judíos también le pidieron al maestro, al Mesías, que le ayudara a ese centurión romano. Vamos a verlo. Lucas capítulo 7 verso 1. ¿Están conmigo? Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Paréntesis: la mayoría de los estudiosos, de los comentaristas bíblicos, aluden a que esa sinagoga que nos narra el Evangelio de Marcos, de la cual Jairo era, ¿qué cosa? El principal, el líder principal. Muchos especulan que es la misma sinagoga de Capernaum. Es una interpretación que hacen muchos teólogos al respecto de esto. Y bueno, de Capernaum sabemos que el Mesías llegó a profetizar que iba a haber una desolación en Capernaum. ¿Lo recuerdan? El Señor Jesús, Yeshua, llegó a decir que iba a venir un juicio sobre Capernaum. ¿Por qué? Por la incredulidad que se presentaba en gran parte de la población, a pesar de los milagros que veían. Y de hecho es interesante que hasta el día de hoy en Israel tú puedes ver las ruinas de Capernaum, pero nada más las ruinas, porque ya no hay una ciudad llamada Capernaum en Israel. Existen ruinas arqueológicas. Puedes visitar, por ejemplo, la casa de Pedro. Ruinas de la misma sinagoga de Capernaum todavía existen en Israel, pero son ruinas solamente. Y ahí podemos ver cómo las palabras del Señor se cumplieron sobre Capernaum. Entonces, ¿están conmigo? Lucas capítulo 7. Ahora en el verso 2: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, un centurión romano, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, de Yeshua, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama mucho, porque ama a nuestra nación
y nos edificó una sinagoga. Quiero que pongan atención al lenguaje que dice el verso 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. No sé si notas que el lenguaje es muy parecido a lo que hizo Jairo con Jesús. ¿Qué hizo Jairo con Jesús? ¿Cómo dice el Evangelio? Le rogaba mucho. Y por eso es que muchos comentaristas bíblicos aluden a que entre estos principales judíos, estos líderes principales de la sinagoga de Capernaum, ¿quién crees que iba? Jairo, el principal de la sinagoga. Ciertamente el texto no lo dice explícitamente, pero por el lenguaje podemos inferir que dentro de ese grupo de judíos principales de Capernaum, que fueron a rogarle al maestro que sanara por favor al siervo del centurión romano, también iba Jairo. Y aquí lo interesante es cómo le solicitan al maestro que sane a ese siervo del centurión romano. ¿Cuál fue el argumento que presentaron? Porque ama mucho a nuestra nación, y incluso ¿qué cosa hizo? Les construyó una sinagoga. Hasta el día de hoy el pueblo judío es muy hermético, esa es la realidad. ¿Saben a lo que me refiero con hermético? Muy cerrado, ciertamente, para que otras personas entren a su círculo. Claro, hay una razón histórica para ello. Sabemos que a lo largo de la historia el pueblo judío ha sufrido de varias persecuciones, antisemitismo, etcétera. Y es por ello que sus núcleos generalmente son muy cerrados. Pero el pueblo judío sabe reconocer cuando ha habido gentiles justos de las naciones, que ustedes ya saben a lo que nos referimos con un justo de las naciones. Justo de las naciones es una persona que ha abrazado al Dios de Israel, a la palabra de Dios, ciertos mandamientos sobre su vida de manera voluntaria, sin hacerse judío, sin hacer una conversión total al judaísmo, pero se mantiene como amigo de el pueblo de Israel. De hecho, en Israel hay un museo de las víctimas del Holocausto, y hay un jardín donde se plantan árboles en honor a todos esos gentiles, todos esos justos de las naciones que en diferentes momentos de la historia han ayudado al pueblo judío, a la supervivencia del pueblo judío. Y bien, en este momento justamente el pueblo judío estaba reconociendo la gran labor, la loable labor que había hecho este centurión romano. Imagínense, un centurión romano. ¿Se dan cuenta de quién era este hombre? De la autoridad que tenía sobre el pueblo para enseñorearse del pueblo judío, para abusar del pueblo judío, como en ese momento lo hacían los romanos. Pero este romano era diferente. Este centurión romano no era así. Este centurión romano tenía un amor por el pueblo de Dios. ¿Cuántos tienen amor por el pueblo de Dios aquí? Y ese amor no solamente se quedaba en las palabras, no solamente se quedaba en un concepto o en una idea, sino que se materializaba en actos. ¿Cómo qué actos? Construir una sinagoga para el pueblo judío. Y por eso es que el Mesías accedió a esa solicitud. Vamos a verlo. Está escrito en el verso en el 6 nos quedamos. Y Jesús, ¿qué cosa? Fue con ellos. Si ustedes se fijan, igualmente que como con Jairo, no puso obstáculos, ¿verdad? Sino que accedió inmediatamente a la petición. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti,
pero di la palabra y mi siervo será sano. Vamos a ver ahora el verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Fíjense la diferencia entre este milagro del siervo del centurión romano y la hija de Jairo. ¿Qué era lo que le pedía Jairo que hiciera con su hija? Que pusiera su mano sobre de ella. ¿Y qué fue lo que le pidió el centurión al Mesías? Que solamente dijera la palabra. Yo te pregunto, ¿quién tenía más fe? El centurión. Por eso dijo el Mesías: ni aún en Israel. Es decir, le estaba diciendo a su propio pueblo, estaba poniéndoles a un romano, a un gentil, a quien tenían por pagano, a quien tenían por impuro, les estaba poniendo el ejemplo. Y déjenme decirles que en ocasiones, lamentablemente, al pueblo de Dios nos ponen el ejemplo otros que consideramos como paganos, que consideramos como inconversos, y eso es lamentable. Yo hasta el día de hoy no he tocado aquí el tema, el estudio de la imposición de manos. En Morelia sí lo he hecho. Yo no estoy en contra de la imposición de manos, hermanos. Sé que es un tema especial en las Escrituras. Lo que estoy en contra es que en ocasiones la gente tiende a idolatrarse, de que siente que si un predicador, si un pastor no pone su mano físicamente sobre de él, no, entonces Dios no me va a sanar. Yo les pregunto, ¿eso es correcto? E incluso en ocasiones, cuando se llama a las personas para que se les ministre, me ha tocado ver de que si le toca otro ministro, otro hermano, pues como que no pasa nada. Y mejor espero a que venga el mero pastor, porque ahí sí va a pasar algo. Yo les pregunto, si actuamos así, ¿estamos poniendo la fe verdaderamente en el Señor o estamos poniendo la fe en el hombre? Y quiero repetir, no estoy diciendo que la imposición de manos no sea bíblica. Claro que es bíblica, claro que tiene una función especial dentro del cuerpo del Mesías, pero justamente porque es un acto especial, no tenemos que trivializarlo como cualquier cosa. Y tampoco tener en la mente de que es la mano en sí la que me sana. Porque no es la mano del hombre la que me sana. ¿Qué es lo que me sana? El poder de Dios, la fe que tenga en el poder de Dios. Y eso fue lo que pasó con el siervo del centurión romano. Su fe estaba verdaderamente en el poder de Dios, y es por eso que recibió esa sanidad. Ahora bien, como les decía, muchos estudiosos consideran que dentro de ese grupo de judíos principales de la sinagoga de Capernaum que intercedieron por el siervo del centurión romano, entre ellos iba Jairo. Y ahora Jairo era el que necesitaba un milagro, un favor de Dios. ¿Qué nos ilustra esto, amado hermano? Que en ocasiones nosotros intercedemos por otras personas y en ese momento podemos recibir de Dios bendición y sanidad. ¿Cuántos saben eso? Y eso nos tiene que llevar a no ser egoístas en nuestras oraciones. ¿Por qué digo no ser egoístas en nuestras oraciones? Porque generalmente siempre cuando estamos orando a Dios, siempre cuando estamos rogando, pidiendo a Dios, ¿por quién pedimos? Por mí, por mi casa, por mi familia, mis hijos. Y si me acuerdo por ahí de un hermano que está en necesidad,
Ah, sí, Señor, y bendice a esta hermana que está en esta necesidad. Amén. Y vean lo hermoso que es interceder con entrega por otra persona, como lo hizo Jairo. Jairo intercedió por el siervo del centurión romano, y ahora que él necesitaba, ahora sí él personalmente, una sanidad, un favor del maestro, por eso el maestro no se lo negó. Por eso el maestro, cuando Jairo fue a él y le rogó, el maestro inmediatamente fue con él. Ahora tenemos que tener cuidado en esto, porque tampoco se trata de decir, ok, entonces para que Dios conteste mis oraciones, me la voy a pasar pidiendo por todos antes que mí. Porque eso ya sería estar haciendo algo como interesadamente, de utilizar a las demás personas solamente como un instrumento para hacer que Dios me vea y me responda y me bendiga a mí. Si vamos a interceder por otras personas, tiene que ser de corazón, tiene que ser verdaderamente porque les amamos, verdaderamente porque nos conmueven, porque lo sentimos en el fondo de nuestro corazón. Así como lo hicieron esos judíos con ese centurión romano. Yo creo que, bueno, y no es que yo lo crea, lo dice la Escritura. Le rogaron al maestro, ¿cómo? Con solicitud, con esmero, con devoción, con entrega. Yo me imagino que estos judíos verdaderamente amaban a este hombre romano, verdaderamente le reconocían su labor entre el pueblo judío, y por ende les dolía lo que este hombre estaba sufriendo con su siervo, a pesar de que era romano. Vamos ahora sí a regresar, entonces estamos en Marcos 5. ¿Están conmigo? Vamos a retomar desde el verso 23. Ya sabemos que es el que está rogando aquí es Jairo. Y lo rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Hasta ahí solamente. Perdón, Fíjense cómo, hermanos, el evangelista Marcos interrumpe el relato de la hija de Jairo. ¿Se dan cuenta de eso? Interrumpe el relato de la sanidad de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, muy probablemente de Capernaum, para insertar un relato conocido de todos, como es esa mujer que tocó el borde del manto del Señor. Y por supuesto que si Marcos introduce ese relato cuando está narrando la historia de la sanidad de la hija de Jairo, es con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Esta mujer, hermanos, había vivido por muchos años con flujo de sangre. Ustedes imaginarán, yo creo que más obviamente las mujeres, la situación física que se sentía, ese desgaste, esa carga que sentía esa mujer a nivel físico y también a nivel emocional y a nivel social también. Esta mujer no estaba recluida totalmente de la sociedad, y quiero hacer esta aclaración porque he escuchado a varios predicadores que a veces enseñan que esta mujer vivía apartada de las aldeas, de las ciudades de Israel. Eso no es del todo correcto,
porque se está confundiendo que esta mujer dice la Biblia tenía flujo de sangre, mas no era leprosa, que es diferente. A los que recluían, que no podían vivir entre el campamento, entre las aldeas, los pueblos, las ciudades de Israel, eran los leprosos. Esta mujer no tenía lepra, ¿ok? Porque a veces he visto como que se confunde este aspecto. Esta mujer tenía flujo de sangre, entonces no vivía recluida del pueblo como los leprosos. Tampoco es cierto, como algunos a veces han especulado, que esta mujer la podían haber apedreado. ¿Han escuchado eso? Eso tampoco es correcto, porque esta mujer, repito, no era leprosa. Los que vivían excluidos, eso sí, y que no tenían prohibidísimo mezclarse entre el común de la sociedad, eran los leprosos. Ahora bien, eso no significa que la mujer no la pasaba mal, también la pasaba muy mal. Esta mujer, por ejemplo, si era casada, muy probablemente su esposo la había dejado. ¿Por qué? Porque como tenía flujo de sangre, no podía tener ¿qué? Hijos, no podía quedar embarazada. Y en aquel entonces había una escuela de judaísmo llamada la escuela de Shammai, que establecía que si una mujer no te podía dar hijos, tu esposa no te podía dar hijos, no solamente podías, debías divorciarte de ella. Entonces, esta mujer, si la Biblia no lo dice, pero podemos inferir que si era casada, lo más probable es que su marido, ¿qué cosa? Su marido la había dejado. Ahora, si esta mujer no tenía marido, también consideremos que pues le era difícil la solvencia económica, ¿verdad? Le era difícil el poder sostenerse económicamente. Si esta mujer, por ejemplo, tenía un hermano varón, hombre, adivinen para quién iba a ser la herencia de los papás. Para el hermano varón. ¿Por qué? Porque se suponía que la mujer se iba a casar y quien la iba a sostener era ¿quién? Pues el esposo. Entonces tampoco era favorable la situación de la mujer. Ciertamente no es como a veces se ha pensado, de que vivía por allá excluida, de que no se podía entremezclar con ningún sector de la población. No es así, porque no era leprosa, pero repito, eso no quita que la pasaba muy mal y llevaba muchos años así. La Biblia nos dice que sufría mucho por parte de ¿qué? Vamos a leerlo de nuevo. Verso 26. Y había sufrido mucho ¿de qué? De muchos médicos. Ahora hay que aclarar allí, porque algunas personas, sacando este verso de contexto, a veces llegan a decir que está mal acudir a los médicos. No sé si han llegado a escuchar a personas así. Yo sí las he llegado a escuchar, aún creyentes. Lo curioso es que a veces a esas mismas personas que he llegado a escuchar que está mal acudir a los médicos, las he llegado a ver formadas en los centros de salud. Bueno, y es que tenemos que entender algo. En aquel entonces, estos médicos que menciona aquí la Biblia, más que médicos, eran a tipo curanderos. No era una medicina profesional, no era una medicina científica. Y había muchos remedios que se especulaban que le podían ayudar a la mujer a cortar el flujo de sangre. Y eso lo puedes ver en la ley judía, que hoy en día es la ley judía que se codificó en el siglo II, que hoy en día se le conoce como el Talmud. Ahí tú puedes ver todas esas especulaciones que le decían a las mujeres que debían de tomar o que podían tomar para cortar el flujo de sangre, y nada más las lees y si dices, pero esto que no tiene sentido, esto en vez de ayudarla iba a empeorar más, y ciertamente así pasaba, porque repito, no era una medicina profesional, era más curandería que otra cosa. Entonces quería aclarar eso, porque luego algunos de ese verso se basan para decir, no, es que los creyentes no tienen que acudir al médico. No, creo que estás forzando este verso. Debemos de entender bien a lo que
a lo que se refiere. Entonces esta mujer tampoco podía, por supuesto, ir con una autoridad judía. No podía ir con un rabino, porque los rabinos cuidaban más, aparentemente cuidaban más su pureza más que el común del pueblo. De tal, nada más para que te des una idea, los rabinos no podían saludar ni siquiera de mano a otra mujer. Y hasta el día de hoy, un rabino judío ortodoxo, verdaderamente judío ortodoxo, rabino, no te saluda de mano a nadie, a una mujer que no sea su esposa. No puede tocar a alguien que no sea su esposa, sus hijas, y menos una mujer que no sea judía, y que no tenga sanidad completa. Y en aquel entonces era mucho más acentuado esta situación. Pero esta mujer empieza a escuchar entre el pueblo que había un rabino distinto. Había un rabino que no solamente enseñaba muy bonito, sino que también hacía sanidades entre el pueblo. Empezó a escuchar de un rabino que se llamaba Yeshua, que predicaba entre las aldeas, entre el pueblo de Israel, y que predicaba con poder de Dios y con señales y maravillas de parte del Todopoderoso. Y esta mujer, muy probablemente, cuando llegó a sus oídos que aquel Jesús iba a venir a la aldea donde ella se encontraba, quizás ella empezaba a anhelar en su corazón pues ir con ese rabino especial, ese rabino diferente a todos los demás rabinos de ese momento. Pero ¿qué crees? Esta mujer que se iba acercando a ese rabino especial con esperanzas en su corazón, se le adelantó nada más y nada menos que Jairo, el líder principal de la sinagoga. Ahora tú entiendes por qué Marcos primero pone el relato de la solicitud de Jairo para su hija y después pone el relato de la mujer con flujo de sangre. Se le adelanta Jairo. ¿Tú te imaginas lo que pensó en ese momento esta mujer? Esta mujer que se sentía apartada, que se sentía abandonada, debió haber dicho en su corazón: híjole, ya se me adelantaron. Y vean nada más quién se me adelantó: Jairo, el líder principal de la sinagoga, fue con el rabino Jesús a pedirle un favor. ¿Qué me va a estar ahora volteando a ver a mí? Se acaba de ir el líder principal y Jesús inmediatamente fue con él, porque pues es el líder, ¿no? Ha de haber dicho esta mujer. Jesús fue con él porque es el líder, porque en otras ocasiones Jairo había intercedido por otras personas, ahora el Mesías estaba con él. ¿Qué me va a estar haciendo caso a mí el maestro si soy una mujer defectuosa? Soy una mujer que está excluida del común de la comunidad. Y vamos a ver entonces, estamos en el verso. Vamos a verlo ahora, como dice en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 8. ¿Están conmigo? Lucas 8:43. Porque aquí es más explícito cómo lo refiere Lucas. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, imagínense, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto,
y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer escuchó que Jairo le había solicitado al maestro que pusiera su mano sobre su hija que estaba muriendo. Y esta mujer se conformaba con solamente tocar, ¿qué cosa? El borde de su manto. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Fue necesario que el maestro pusiera su mano sobre de ella? Lo que fue necesario es que esta mujer activara su fe en el poder de Dios que operaba a través del Mesías. Y esta mujer iba temerosa. Quizás ella pensaba que Jesús podía ser como los otros rabinos, que quizás Jesús le iba a decir: no, mujer, apártate de mí, estás contaminada. Quizás ella pensaba en su corazón que podía ser despreciada por el maestro de esa manera. Esta mujer actuó como aquella mujer, ustedes recordarán, la mujer sirofenicia, ¿la recuerdan? Que se conformaba solamente con comer las migajas que caía del pan de los hijos, que caían de la mesa del pan de los hijos. Esta mujer decía: bueno, si yo no tengo los méritos que tiene Jairo, el principal de la sinagoga, para hacer que el maestro venga a mí y me toque, por lo menos puedo tocar el borde de su manto y seré sana. Con todo y el temor que tenía, y eso activó el poder de Dios. Por supuesto, ella no sabía en ese momento que estaba ante un rabino diferente, ante un rabino que estaba lleno del amor de Dios, de la misericordia de Dios y del poder de Dios. Y dice que al instante quedó sana de aquel azote. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? De su nombre. Ahora vean ustedes, quise que fuéramos a Lucas porque Marcos nos dice que la mujer se tomó del manto de Jesús, y Lucas nos dice que la mujer se tomó ¿de dónde? Del borde del manto de Jesús. De lo que está hablando aquí el evangelista es que la mujer tomó una parte especial del borde del manto de los judíos, como lo usaba Jesús, llamado, lo traducen como filacterias. No sé si han leído esa palabra en las escrituras. En hebreo se conoce como tzitzit, ¿ok? Y ese era un mandamiento que Dios había establecido para el pueblo de Israel desde tiempos antiguos. Vamos, acompáñenme a Números capítulo 15, verso 37. Números capítulo 15, verso 37. ¿Están conmigo? Dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor,
para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Y ahora vamos a Deuteronomio 22. Este es el mandamiento en extenso. Vamos a verlo de manera resumido. Deuteronomio 22, 12. Deuteronomio 22, 12 dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Esos flecos, esas filacterias, en hebreo tzitzit, simbolizaban los mandamientos de la palabra de Dios. Los mandamientos que los judíos tenían que estar observando constantemente. Y es que Dios, en su inmensa sabiduría, como sabe que el humano siempre ha sido muy visual, estableció como un pacto con el pueblo de Israel el que siempre visiblemente llevaran en los bordes de sus mantos esas filacterias, esos bordes que simbolizan los mandamientos. Pero ¿cuál es la importancia de esto entonces? Esta mujer, hermanos, ciertamente puso su fe en el Señor de que podía ser sanada de aquel azote que había durado por 12 años, el flujo de sangre, y pudo ser restaurada por el Señor. Ciertamente pudo volver a obtener, a formar en ella esa seguridad que no tenía. ¿Cuántos notaron que esta mujer no tenía seguridad? No tenía seguridad. Fue por detrás, por donde no la vieran, porque no tenía seguridad. Y a veces muchos de nosotros estamos en la misma situación. A veces no tenemos seguridad. ¿Será que Dios me escucha? ¿Alguna vez te has hecho esas palabras? ¿Será que Dios todavía me ama? ¿Será que Dios me va a responder? Hay muchas personas que en ocasiones siempre quieren pasar desapercibidas. ¿Les ha tocado ver eso? Hay personas que dicen: no, a mí no me vean, yo no existo. Me viene a mi mente en una ocasión un alumno en el salón que nunca participa, nunca habla. Yo le pregunto algo y se quedó estático así. Le digo: ¿estás bien? Y me dice: si no hablo, no existo. Le hizo: si no hablo, no existo. Y hay muchas personas que gustan de pasar a ser desapercibidas. No sé si se han notado eso. A veces por inseguridades que nos cargamos. Esta mujer, por supuesto, que cargaba con muchas inseguridades, y el Señor la restauró justamente de esas inseguridades. Las inseguridades nos azotan a todos, pero especialmente a las mujeres. Las inseguridades a veces trabajan mucho en el físico, por ejemplo, de las mujeres. Y la mala inclinación, a veces la maldad les hace pensar a las mujeres: no, mírate, ¿quién se va a fijar en ti? ¿Cierto o no? Esas inseguridades a veces trabajan en las mujeres. ¿Quién se va a fijar en ti? A veces las mujeres pesan, no sé, 50 kilos, 60 kilos y se sienten gordas. Y el Señor entonces restauró las inseguridades de esta mujer. Cualquiera que haya sido su inseguridad, cualquiera que haya sido esos traumas con los que arrastraba, de creer que era una mujer defectuosa, el Señor la restauró. Pero hay algo allí, que esta mujer ciertamente puso su fe en la obra redentora del Señor, pero también se comprometió a vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. También en ese acto simbólico de tomarse de los tzitzit, de los flecos del maestro, esta mujer estaba dando a entender que iba a someter su vida a la voluntad del Creador. ¿Y dónde está la voluntad del Creador? En su palabra, en sus mandamientos. La Biblia no dice, y no voy a especular de
de esto, porque la Biblia no lo dice abiertamente. No dice si quizás esta mujer estaba sufriendo ese azote por algún pecado, por haberse apartado de Dios, por haber empezado a desobedecer los mandamientos de Dios. Ciertamente la Biblia no lo dice, pero es una posibilidad también. Porque cuando nos apartamos de la voluntad del Creador, cuando nos apartamos de los mandamientos de Dios, cuando dejamos de obedecer lo que Dios estableció en su palabra, también vienen juicios a nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? También viene reprensión de Dios. Esta mujer entonces sí fue restaurada, fue sanada, pero también voluntariamente ella aceptaba el yugo del reino sobre de ella, aceptaba vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso se tomó del borde del manto del maestro. Amén. Y vamos a ver, ya estamos terminando, porque hay una profecía al respecto de este borde del manto del Señor. Vamos a Zacarías capítulo 8. Zacarías 8, verso 23. ¿Están conmigo? Zacarías 8, 23 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Conocían esta profecía? En los postreros días está escrito 10 hombres de todas las naciones. El 10 simboliza totalidad en la Biblia. Por eso es que se habla de 10 mandamientos, de las vírgenes sensatas, que también eran 10. ¿Qué más habla la Biblia de 10? ¿Perdón? Aparte de los 10 mandamientos y las 10 vírgenes sensatas, ¿dónde más habla el número 10 en la Biblia? Recuerdo en Apocalipsis dice: tendréis tribulación durante 10 días. Bueno, en la Biblia el 10 es símbolo de totalidad. Y la Biblia nos está diciendo que la totalidad de los temerosos de Dios, de los justos de entre las naciones, en los postreros días van a aceptar también sobre de sí el yugo del reino, la voluntad del Creador sobre sus vidas, los mandamientos del Señor sobre sus vidas. Por eso nos dice la palabra: 10 personas de toda lengua tomarán del manto, que en hebreo está más explícito, dice también del borde del manto a un judío. ¿Y saben a cuál judío debemos de tomar ese borde de su manto? No es a un judío de alguna sinagoga que hay aquí en México, porque ni siquiera te van a recibir. Te va a pasar como a la mujer con flujo de sangre, que nadie la quería. Ese judío al que tienes que acudir se llama Yeshua, Jesús de Nazaret. Ese es el judío al que debemos de acudir. Ese es el judío de donde nos tenemos que tomar también, como aquella mujer, del borde de su manto. ¿Y qué simboliza eso? Tener sobre nosotros el yugo del reino. El yugo del reino es un hebraísmo para hablar de observar los mandamientos, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, son vida para nosotros, son luz para nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En ellos, en los estatutos, en los mandamientos, en la instrucción santa que Dios nos ha dejado,
podemos encontrar restauración, como lo encontró esa mujer en el Señor. Podemos encontrar sanidad, como la encontró esa mujer en el Señor. Podemos encontrar restauración, como la encontró esa mujer. Amén. Y finalmente vamos a Malaquías capítulo 4, verso 2. Y ahí terminamos. ¿Están conmigo? Malaquías capítulo 4, verso 2. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Esa es una referencia al Mesías. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Fíjense que lo que se ha traducido como en sus alas traerá salvación es la misma palabra hebrea que se usa para manto. De hecho, el Salmo 91, cuando dice y debajo de sus alas, ¿la han leído? Se puede traducir y debajo de su manto estará seguro. ¿Cuántos hoy quieren venir bajo la cobertura del manto del Señor? ¿Cuántos hoy quieren tomarse del tzitzit, del fleco, del manto del Maestro? Poniendo su fe absoluta en la obra redentora de ese sol de justicia, pero también comprometiéndonos con cumplir lo que nos toca como hijos suyos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a orar unos momentos. Ahí donde estás, donde te encuentres, cierra tus ojos y vamos a orar a nuestro Padre celestial. Padre, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios de Israel. Hoy, Padre, venimos delante de ti. Tú conoces la situación de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Quizás muchos venimos, quizás muchos vienen con inseguridades, como aquella mujer que se sentía defectuosa, que se sentía excluida, recluida, apartada, como aquella mujer que había tocado tantas puertas, que había intentado tantas cosas para ser sanada de aquella situación, pero nada le había funcionado, y eso había creado en ella una personalidad de tristeza, de timidez en extremo. Quizás muchos de nosotros estamos así, Padre, por diversas circunstancias de nuestra vida. Padre eterno, quizás muchos de nosotros hoy estamos siendo azotados por alguna enfermedad, alguna situación espiritual o emocional, quizás producto de un error que cometimos en el pasado, de habernos apartado de tus caminos, de haber dejado de observar tus mandamientos, Padre, tu instrucción santa. Pero hoy, Padre eterno, nos acercamos a ti y decidimos, Padre Santo, tomarnos del borde del manto del Mesías. Hoy, Padre eterno, ponemos toda nuestra esperanza en la obra redentora del sol de justicia de tu siervo justo, del Redentor de nuestras almas y Salvador, Jesús, nuestro Mesías. Y tomamos el borde de su manto
y nos escondemos y nos aseguramos debajo de sus alas, de su manto. Asumimos, Padre eterno, nuestra responsabilidad. Padre celestial, queremos, Padre eterno, poner por obra tus mandatos. Padre, a veces nos cuesta, a veces somos obstinados, a veces somos, Padre eterno, tercos, pero queremos esforzarnos con tu ayuda, oh Dios, a obedecer lo que tú esperas que obedezcamos, Padre, a poner en línea, en sintonía, Padre eterno, nuestra vida con tu palabra. Hoy tomamos el borde de ese manto de vida sobre nosotros, oh Dios. Sánanos, Padre. Restáuranos, oh Señor, bendícenos. Padre eterno, que nuestra fe esté en ti y no en el hombre. Que nuestra fe sea como la de ese centurión romano, que fue tanta su fe que él sabía que solamente con que el Señor dijera la palabra, él recibiría su sanidad. Que así sea nuestra fe, Padre. Que nuestra fe no esté puesta en el hombre, que esté puesta en tu poder, que esté puesta, Padre, en tu perfección, en tu grandeza, como lo hizo ese centurión, como lo hizo Jairo también, como lo hizo esa mujer que tocó el borde del manto del Señor.